Es por eso que hoy día vamos a hablar de las diferencias justamente entre lo que significa ganar, facturar y realmente tener dinero en caja para poder hacer incluso otros temas como inversiones, entre otros. Pero en los estudios también pasa mucho que antes de ir al banco le piden préstamos a los accionistas. Ya. Es como que tocan primero esa puerta. Álvaro ¿Por qué conoce no? bien el sector porque efectivamente Sí. es así. O sea, Sí, claro. la primera apuesta de financiamiento es a nivel de la junta de socios. Lo que le diría a ese abogado es eso. O sea, a ti te van a pagar por lo que sabes. Invierte en capacitarte, en Eso es viajar, en importante. estar atrás, en estar en redes para que te conozcan y olvídate de la validación externa porque eso no te va a llevar a ningún lado. Pero una palabra que se tenga en la mente con abogados. Desorganizados. Abogados, Profesionales capacitados. él tiene que, porque él trabaja con estudios, o sea, pero tú no. Claro. No son tus clientes, si no hablaría bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Compliance, el podcast, donde hablamos sin maquillaje de temas como ética, derecho, cumplimiento, entre otros temas. Y hoy día vamos a hablar tal vez de una realidad incómoda, una bomba silenciosa, tanto para personas naturales como también para personas jurídicas. En este caso, específicamente nos vamos a enfocar en estudios de abogados. Y yo les voy a contar una historia personal. Una vez, como consultor, como parte de un estudio de abogados, logré ganar una cuenta de 10.000 soles que parecía bastante interesante. Y yo dije, he ganado 10.000 soles. Pero luego de eso pasaron varios temas. Tuve que pagar el contador, tuve que pagar planillas, tuve que pagar una serie de temas y gastos que tal vez incluso no los tenía tan planificados o tan mapeados. Y eso me llevó a preguntar si realmente había ganado 10.000 soles. O significa que facturé 10.000 soles y lo demás se fue en impuestos, gastos, entre otros. Y lo mismo pasa con los sueldos. Podemos tener a un abogado junior o senior de un estudio de abogados, un oficial de cumplimiento o un abogado corporativo que esté ganando 10.000 o más incluso de lo que le pueden estar pagando en ese momento. Esta persona cree que ya está en la cima, cree que está en su prime, que ya es de clase alta. Pero ¿realmente esa persona tiene dinero para invertir? ¿Tiene dinero para ahorrar? ¿O solo está teniendo un estilo de vida caro? Es por eso que hoy día vamos a hablar de las diferencias justamente entre lo que significa ganar, facturar y realmente tener dinero en caja para poder hacer incluso otros temas como inversiones, entre otros. Y por eso tenemos hoy día a dos invitados de lujo. En primer lugar, a Kenny Azarte. Y quiero decir además que es primera vez que tenemos en esta mesa a dos no abogados. Así que eso me pone muy contento porque justamente nos van a dar otra visión a nosotros, los abogados oficiales de cumplimiento en general. Kenny Azarte es economista, es consultor de estudios de abogados, ha sido gerente general también de estudios de abogados, es emprendedor además y tiene mucha experiencia en la materia. Y por otro lado tenemos a Álvaro del Pino, que yo creo que no necesita tampoco mayor presentación. Él es conocido en las redes sociales como Tu Causa Financiero, es administrador de profesión, pero le encanta dar también a las personas que lo rodean mucha información sobre cómo invertir, en qué invertir, entre otros temas. Kenny, Álvaro, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, David. Gracias. Perfecto. Gracias. Kenny, empezamos. ¿Por qué en el Perú se cree que ganar bien significa estar bien financieramente? Bueno, en principio porque financieramente siempre lo asociamos a este término de cuánto dinero tenemos, ¿no? Ya sea en la billetera o en la cuenta corriente o esas exhibiciones de riqueza que podemos nosotros mostrar, ¿no? En las redes sociales. En las redes, ¿no? sin embargo, si ya aplicamos, digamos, principios más elementales, por ejemplo, de financieramente saludable a nivel personal o empresarial, pues hay que aplicar determinados criterios, ¿no? O sea, como por ejemplo el que nuestros ingresos sean pues no solamente coherentes a nuestra estructura de gastos, sino que evidentemente nos generen un margen de ahorro que nos permita tener planes de inversión a un mediano, a largo plazo, eso a nivel personal, ¿no? Y a nivel empresarial, pues aplicar la misma lectura, ¿no? Una gestión de tesorería adecuada, control de riesgos, planificación de caja, ¿no? Que nos permita tener las finanzas saludables. En conclusión, tener pues la caja en azul y no estar con este día a día de la planilla, los pagos a proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Álvaro, ¿por qué me pasó eso a mí? De que pensé que había ganado 10.000, pero en verdad no había ganado 10.000. Es que eras calichín, pues, hermano. Estabas empezando. Y es que eso pasa mucho.
en cualquier carrera, y creo que aplica para todos, Ujú. cuando tú tienes y das asesorías o este tipo de servicios, cuando a ti te contratan por algo, tú ya dices, oye, me lo gané. Lo anuncias en casa, le llamas a tu mamá, a tu abuelita, mira, gané esto. Pero no es así. Ya estás un paso más arriba cuando ves, oye, tengo esto, o sea, mi diferencia entre la ganancia y lo que me va a costar, ok, tengo esta cantidad de plata. ¿Me entiendes? Claro. Y poco a poco es que tienes que darte cuenta que esa facturación tiene un costo. ¿Entiendes? Y tienes que ver cuánto has ganado, cuánto vas facturando. Exacto. Y ya luego viene el flujo de caja y demás. Entonces, tienes que ser muy consciente y tener bien mapeado cuánto es el costo de esa ganancia. Porque si no, Eso es muy importante, ¿no? exacto, te das Hace un portazo. poco siempre veo cursos sobre finanzas para abogados. Estamos tan mal que nos tienen que... Pues yo no veo finanzas para ingenieros, ¿no? Siempre veo Lo que finanzas pasa- para abogados. Lo que pasa, David, perdona la interrupción, Ujú. es que a veces es importante diferenciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú mencionas y dices, oye, mi primer contrato, mi primer cliente, gano 10.000 o un poco más, ¿de acuerdo? Y no prevés, por ejemplo, la estimación del tiempo o el trabajo Exacto. asociado a este encargo, Eso es muy que de importante. repente al final te absorbe muchísimas horas de trabajo o que inclusive de repente permite desplazamientos, otras cosas adicionales que te encarecen la prestación del servicio. Y eso es muy típico, ¿no? O sea, no solamente a nivel de abogados independientes, sino pasa inclusive en firmas, digamos, más estructuradas, que de repente todavía la cotización de honorarios no está tan profesionalizada, ¿no? Simplemente a ojo de buen cubero digo, bueno, este servicio, ¿cuánto cobra la 100 competencia, mi dólares, amigo? eso, sí, Listo, sí, vamos sí. por ese Exacto. lado, ¿no? Y valor cero, ¿no? Empiezan los peseteros y te Eso. bajas el precio. Sí, sí. Otro ejemplo, agarrando ahí de esa línea, la semana pasada estaba ahí con el equipo y le digo, chicos, ya entró el pago de tal cliente, etcétera, qué bueno. Me dicen, oye, pero es más de lo que teníamos mapeado. Y le digo, siempre va a ser más. Porque yo lo que les digo a ustedes es ya sacando gastos. Ah, ok, ok. ¿Entiendes? O sea, esa la Ujú. tienes que tener clara. Pero el tema es que necesitas mucha casuística para poder más o menos proyectar Mapear esto. cuánto te va a costar, ¿no? Cuéntanos, Álvaro, así como dije este curso, finanzas para abogados, así un ABC de las finanzas. ¿Cuál sería la diferencia real, en sencillo, estás hablándole aquí a abogados que no saben mucho del tema, entre facturar, ganar y tener dinero disponible? Es lo que te había comentado. Facturar, oye, ¿cuánto es este servicio? En tu caso, David, ¿cuánto me cobras por enjuiciar a mi ex? 10.000 soles. Listo, bacán. Ok, pero eso no es lo que vas a ganar. Ujú. Lo que vas a ganar es lo que te metes al bolsillo después de haber gastado tiempo, contratado personal, pagar impuestos y puede que sea, no sé, 3.000 soles Claro. o 7.000. Pero luego es lo que te queda disponible. Lo que me habías comentado, ¿no? Lo último, ¿cuánto te queda disponible? Sí, dinero Ya, disponible. y ahí te das cuenta que recién estás empezando. ¿Por qué? Mm. Porque a un estudio top, normalmente ese dinero disponible ya lo estás reinvirtiendo en otra cosa. De eso vamos a hablar ahí después. Yo tengo un tío que justo mencionó algo Ujú. que tú mencionas, Kenny. Él tiene un estudio de hace muchísimos años. Y un día le dije, justo en base a este caso que conté, que había ganado tanto. Y él me dijo, pero descuéntale las horas que estás invirtiendo. Muy Completamente. similar a lo que Completamente. tú dices. Ahora, Kenny, digamos, ¿qué es lo primero que quería hacer un abogado en este caso Ujú. o un estudio de abogados? Vamos a poner ahí cualquiera de los dos casos. ¿Debería controlar primero los ingresos, Ujú. los gastos o las deudas? ¿O todo? A ver, complementaría todavía la primera pregunta entre facturar, ganar y disposición de caja, porque, a ver, para manejarse financieramente no necesitas ser un experto, digamos, Un gurú. en administración o en Claro. carreras Eso es económicas. fácil para decir para usted, pero para... No, pero es una realidad. Yo te digo porque en la práctica he conocido empresarios que literal, o sea, te manejan una empresa y te aplican criterios que, te voy a dar una chiquita, ¿no? Una vez estaba con una empresa importadora, la señora pues tendría más de 60 y tantos años, Ya. ¿de acuerdo? Y estaban ahí sus administradores, sus asesores, sus contadores y vienen y dicen, estaban que le interrumpían en la reunión y viene y dice, bueno, a ver, pasa, le dice el administrador. Ok, ¿cuánto vale? Tanto. ¿Cuánto ganamos por esto? ¿Y cuánto rota en la tienda? Tanto. Y uno se pone a pensar financieramente, o sea, aplicaba criterios que cualquier gerente financiero aplica, es decir, ¿cuánto vale? Estamos hablando de ganancia, utilidad, por ende rentabilidad, y cuánto rota es rotación de inventarios. Evidentemente, si tú tienes un producto que rota bastante y tienes un buen margen de ganancia, tienes la lección aprendida. Exacto. O sea, en ese Exacto. momento, en esa reunión, aprendí algo muy sencillo de cómo manejaba la señora o esta empresaria
su negocio, Todo ¿no? son finanzas, por así ¿Entiendes? decirlo. Entonces, hay criterios que son elementales o básicos, ¿no? Y respondiendo tu consulta de entre facturar, ganar y disposición de caja. Facturar lo asociamos al tema de la facturación, ventas. Y a veces nos alocamos cuando de repente estamos iniciando recién el proyecto y queremos venderle a todo. Y eso está bien porque estamos en esa fase de crecimiento, ¿de acuerdo? El ganar ya viene cuando ya te vas profesionalizando en el camino y dices, Claro. oye, a este cliente sí, a este cliente no. Ok, deducimos gastos, todos los gastos indirectos y cuánto realmente me deja el negocio. Y la disposición de caja, ese es el talón de Aquiles, creo yo, a nivel de firmas, porque aquí ya hablamos no solamente de facturar y ser rentable, que puedes tener las dos variables, sino también cuánto te está dejando para que te permita afrontar cumplimientos. Y en este caso, pues ya está asociado al tema de cuentas por cobrar, Claro. saber cobrar. Algo que pasa mucho en la firma de abogados es, por ejemplo, A ver, dinos así, el error más común que tú has visto financieramente en un estudio de abogados. ¿Tú que te dedicas a eso? el trabajo en proceso. Ok. Por ejemplo, el trabajo en proceso. ¿Qué cosa significa? Me contratan, presto doy la propuesta en horarios, me aceptan, de acuerdo, presto el servicio, estamos en febrero, pasa un mes, liquido mis honorarios, hay un proceso en administrativo, burocrático en la facturación, echémosle 15 días más, una semana más, y eso los plazos de pago que tiene mi cliente, que si es un empresón puede ser de repente 60, 90 días. Y todo ese tramo es el trabajo en proceso. Ese es tu inventario, ese es tu Claro. insumo. ¿Dónde queda todo ese tiempo? Que ya depredó tu caja, o sea, desde la Exacto. óptica de la planilla, pero todavía no sale al mercado y por ende todavía no retorna en tu disposición de caja. Muy bien. Exacto, exacto. Álvaro, tú que eres un experto en finanzas, más te llamas tu causa financiero, sobre todo también en financiamiento. Ujú, Yo creo que ahorita hemos hablado un poco del error, que ujú. puede ser más común. A mí también me pasa ahorita, en temas de estudio de abogado, muchas veces nos pagan al final del trabajo, no al principio, o podemos cobrar un porcentaje al principio, pero normalmente tú sabes, Es al ganamos final, sí. por resultados. sí, Los abogados es así en su mayoría. claro. ¿En qué le recomendarías invertir a un estudio de abogados, perdón, sabiendo lo que ha dicho Kenny, que puede ser el error más común? Bueno, he tenido muy pocos clientes de estudios de abogados. Es más, mejor que, bueno, es un estudio conocido, pero lo llevé cuando tenía 23, 24 años. ¿Ok? Y en ese entonces no estaba tan de moda estar en marketing digital, o sea, Ya. que te conozcan, ¿ok? Porque si no tienes clientes, ¿de qué vives? Entonces, si recién estás empezando como estudio, lo que necesitas es visibilidad, arrancando por ahí. No te estoy diciendo que contrates pues a un chico que te haga TikToks en la oficina, sino te estoy diciendo que estés presente en redes, sea en LinkedIn, sea pues en Facebook, donde hay ese tipo de clientes más maduros, que vayas a... O sea, ¿tú recomendarías sí invertir en redes, digamos, en un estudio de abogados como tal? O en es, temas que, es que de necesitas marketing, ventas. por así decir. Es que si no tienes ventas, Exacto. ¿cómo mantienes el pulmón? Ese es Ujú. uno, ¿ok? Pero luego ya desgregando un poco más y hablando de un planeamiento financiero, Ok. tú tienes que chequear cuál es el promedio de ingresos de ese estudio por el tarifario que maneja, por las horas que trabaja. ¿De manera Ok. anual o de manera mensual? Mensual. Justo antes que arranquemos el podcast me comentaba Kenny de que tiene experiencia en esto, que ya veía pues que hay meses que no hay mucha facturación. Enero normalmente siempre es muerto Claro. para un estudio de abogados, Entonces, un abogado en general. Si estás con tu estudio de abogados, lo primero que tienes que ir chequeando en septiembre es que finalizando diciembre vas a pedir un financiamiento de capital de trabajo. Ya. ¿Por qué? Porque luego vienen las vaquitas flacas, enero, febrero, marzo. Entonces, para que no golpees los otros presupuestos de las áreas, pides ese tipo de financiamientos, que no son muy complejos, no son muy caros. Lo único que tú necesitas cuando vas a un banco a pedir un financiamiento es que el banco vea que tú estás seguro de tus cifras y que son justificables. Ok. Por ejemplo, yo facturo, no sé, 1.000.000 de soles. millón, vamos a decir, Yo ok. facturo 1.000.000 de soles. Pero el 1.000.000 de soles, 200.000 son mis tarifas fijas. Los demás son bonos de éxito. Ok. Ok, en base a los 200.000 se calcula tu capacidad de pago. Perfecto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si calculas en base a bonos de éxito, no vas a pagar. Y es Puede ahí ser donde más te caes. irregular, como tú dices. Exacto. Ahora, pasa mucho también Entonces, el banco te va a financiar, eso es importante, sobre lo que es fijo, por así decir. lo los más seguro ingresos. proyectable. Lo sí. más seguro. Porque acá lo único que es fijo es cuánto debes, no David. cuánto vas a facturar. David, permíteme, pero no solamente eso, ¿no? Porque Ajá. el banco te puede aperturar una línea en función a los números que tú presentes, Ya. pero creo que es importantísimo que la audiencia conozca la responsabilidad de ser responsable en el manejo de la información. De Exacto. nada sirve que efectivamente me aperturen una línea por $500.000 de soles y no tengo la capacidad. Di los números por X razones, ¿no?
¿de acuerdo? Pero no he sido muy responsable o muy serio en la estructura de mis gastos y mis ingresos y al final lo que va a pasar es que no voy a poder fondear ese tipo de operaciones, ¿no? Y eso es Exacto. importante porque a veces pasa en la práctica, ¿no? No, claro. Ahora pasa mucho también en los estudios de El ejemplo abogados. de los reactivas, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, Muchas empresas que sacaron varios milloncitos y al final no tenían capacidad de pago. ¿Por qué? claro. ¿No? Sí. No, es que asumen deuda que no pueden pagar. Pero en los estudios también pasa mucho que antes de ir al banco le piden préstamos a los accionistas. Ya. Es como que tocan primero esa puerta. Ok. ¿Ok? Interesante. Y la verdad es que sí, o sea, tú puedes sentar a 10 estudios Ujú. que piden financiamientos y te apuesto que 6 te han dicho, antes de ir a la banca, primero recurrimos al accionista. Que le dio, que no le dio, bueno, Que como ponga dice- su casa ahí. como dicen los chibolos, FBB. Pero usaron Que ponga esa, su casa. claro, usaron esa Álvaro estrategia, conoce ¿no? bien el sector porque efectivamente Sí. es así. O sea, Sí, claro. la primera apuesta de financiamiento es a nivel de la junta de socios, ¿no? Y luego ya vamos apostando al tema de... O sea, de los de- socios principales del estudio, por así Sí, decirlo. claro. Sí, hay una, Sí. digamos, una política, por decirlo así, siempre de primero no buscar necesariamente o encarecer tanto el crédito, ¿no? Siempre todavía Buenísimo. somos un poco, no sé cómo decirlo, pero medios no tan abiertos necesariamente. cautos, sí, por así decir. sí, correcto, Sí. correcto. Ahora ya hemos hablado de los estudios de abogados. Ahora quiero hablar para el abogado de a pie que no tiene de repente un estudio, está trabajando de manera independiente. Como te dije también, un gerente legal, un Ujú. abogado corporativo, lo que Ujú. fuese. No sé si le puedes dar unos tips aquí, tú que paras dando tips. ¿En qué Hace- debería invertir esta persona? O sea, por ejemplo, que está ganando 10.000 soles. Ok. En primer lugar, ¿qué porcentaje tú le recomiendas ahorrar? Es ¿O que qué eso, porcentaje le eso, recomiendas eso, invertir? eso es el tema de los porcentajes según lo que ganas ¿Ya? es un pensamiento muy, ya muy de otra era. Ok. ¿Por qué? Actualízanos. Porque mientras más ganas, más gastas porque todo lo has calculado por porcentaje. Ok. La típica del peruano. Este año fue mi año, revendé, así que el próximo año renovamos camioneta y los chicos a la planicie. Ajá. Y Nuevo cuando- cole, todo. nuevo cole. Viene la vaca flacas y ya no le puedes decir a tu esposa que no puede estar yendo pues Que a no esa puede peluquería. ¿Qué haces? Te endeudas. ¿Para qué? Para mantener estilo de vida. ¿Por qué? Porque vives en el otro estima, no en el autoestima. Vives en validación de la sociedad. Eso, ¿no? Lo que decía Entonces, también en el inicio. Entonces ahí golpea mucho. Mm. Lo que yo le diría a un abogado de a pie, lo mismo que le diría al estudio de abogados tradicional, tienes que estar en redes. Ok. El mejor ginecólogo puede estar en Cajabamba, pero si no está en redes, nadie lo va a buscar. Ya. Y si tienes uno que está en Javier Prado con vía expresa, al menos lo vas a llamar. Ya que sea bueno o no, es otra cosa. Claro. Pero Ahora, ahí pero tienes si, una base de si vamos datos. a un Es tema uno. ya de inversión, por así Dos, criptomonedas. no hay forma. Todavía no. Dos, y también al abogado joven, a alguien que tenga 21, 22, 23 años, a nadie, y lo siento que sea así de duro, pero a nadie le interesa lo que llevas puesto. A nadie le interesa tu Instagram. De verdad. A nadie le interesa el restaurante que vas. Tu carro, nada. No, es que es así. Pero Es ahora así. muchos TikTokers, lo primero que hacen en el carro, que ni Ujú. siquiera es de ellos, lo alquilan. No, pero lo ponen. pero es que lo que pasa es que los chicos, mira, te explico, hace 2 días, yo en TikTok en las noches abro un live y tengo una sección que se llama Roche Financiero. La Sí. gente cuenta sus problemas y yo las leo de manera anónima. Pronto voy a mandar un mensajito. Ok. Y había una chica que compró entradas a un concierto a 700 soles. Ya. Ganaba sueldo mínimo, ¿ah? Ok, 1.050, ¿no? Sí, no, creo que son 1.200. Ujú. Gastó 400 soles más en diciembre, no pudo pagar la tarjeta, ha refinanciado la tarjeta y ahora paga 420 soles por 48 meses. O sea, la entrada al concierto le costó 11.000 soles. ¿Qué? Todo por un concierto. Todo por... No, de hecho, no es por el concierto, Por hermano. no Es, saber planificar. es por quererse tomar la foto y Claro. subirla en redes. Claro. Entonces, lo que le diría a ese abogado es eso. O sea, a ti te van a pagar por lo que sabes. Invierte en capacitarte, en Eso es viajar, en importante. estar atrás, en estar en redes para que te conozcan y olvídate de la validación externa porque eso no te va a llevar a ningún O lado. sea, ¿le recomendarías a un nuevo joven que se capacite en finanzas? No en finanzas, o sea, en finanzas es ligero. Lo básico, al menos. Lo básico al menos, claro. Para que no le pase lo de esta Claro, chica. porque yo no le puedo decir a un joven de una vez invierte en SPY, o sea, en S&P o anda a la bolsa americana porque está joven. Claro. No le puedo decir eso si todavía no entiende pues que la inversión es de largo plazo y demás. Ya cuando se capacita lo va entendiendo de a pocos, ¿no? Muy bien, perfecto. Una mala situación económica, por ejemplo, un estudio de abogados, Kenny, tú que trabajas con estudios, ¿podría llevar también a una mala decisión ética, profesional?
si estoy ajustado ya así al máximo. Sí, claro, pero creo que no es inherente a la práctica legal, ¿no? O sea, nos pasa, creo, a todos en todo ámbito y creo que por encima de todo justamente está el valor. La ética debe ser inherente a nuestra práctica profesional. Es correcto. Sí. Perfecto, perfecto. Álvaro, tú que vives con gente, ¿cómo dices? Con roches financieros. Oye, Roches también es, he heredado un terreno, tengo 1,5 millones, ¿en qué invierto? Ah, bueno, eso es un O buen sea, roche. claro, o sea, en realidad, Es un buen roche. claro, es un buen roche. hay roches Claro. por dos lados, ¿no? Sí. Perfecto, pero el estrés financiero puede explicar un poco la corrupción cotidiana en Perú, en América Latina. De hecho, un día, tú has puesto una cara ahí de sorpresa, pero mira, un día escuché Ujú. en una charla que justo yo fui, una persona que además era máster, doctor en Francia, de temas de economía, justamente. Ujú, ujú. Y él decía que una de las teorías que él había analizado, desarrollado incluso, que me pareció interesante, no sé si cierto o no, pero interesante al menos, que el hecho que, por ejemplo, en países como en Perú, la mayoría de personas, porque es la mayoría, no tienen ni siquiera sus necesidades cubiertas, llámese casa, agua, en muchísimos de los casos, por parte del Estado, nos ponía en ese riesgo constante de caer en la corrupción. Ojo, en ese riesgo constante. Evidentemente, lo que dice Ujú. Kenny, la ética, etc. ¿Estarías tú de acuerdo un poco con esta teoría o no? Yo no. Ujú, Yo me pregunto qué situación crítica financiera tenía Odebrecht. claro, Graña, ganar más. claro. Eso no es que no tengas las necesidades cubiertas, ni mucho menos. Entiendo que también estamos abriendo toda la telaraña, yéndonos pues Al microcaso. hasta el microcaso, ¿no? Pero en el Correcto. microcaso también tú ves pues que llega microcaso a su casa, prende la tele y luego encuentras que un pata se metió 25 millones de dólares robándole al Estado. Es verdad. ¿Me entiendes? Y dices, uy, algún día tengo que aprender para robar igual. ¿Me entiendes? Bueno, Entonces, ahí está la película esta de Wall Street, ¿no? Donde dice que el mayor problema de las personas es sí, greed, es decir, codicia. tal cual, tal cual. Entonces yo creo que iría más por ahí. Ok, ¿Por qué? Porque no quiero bajarle el nivel al podcast con las palabras que podría decir, pero en el Perú gana la ley del vivo, ¿no? exacto. Uy, tengo la posibilidad de hacer esto y nadie se va a dar cuenta. Que venga la viveza a mí. Pa. De ganar más. Exacto, exacto. Es verdad. O Muy que te bien. cueste menos. Sí, también. O que te bueno, cueste menos, También, ¿no? también. Ganar más costándote menos. Exacto. tal Vamos cual, a tal cual. complementarlo ahí. Sí. Kenny, ¿cuáles son esos 3 hábitos, si nos puedes decir, o al menos uno, hábitos financieros que debe tener un estudio de abogados en su día a día? Bueno, un estudio o una empresa en particular, yo creo que el primero debe ser el control de la tesorería. Ok. Existe muchos dichos que dicen que en Perú creas una empresa y no pasa los 5 o 7 años, que somos Bueno, muy buenos Esa emprendedores, estadística pero en ¿no? Perú es bien grande. ¿Eh? Sí, sí. Ujú. Creo que ha bajado, pero todavía se mantiene. Sí, alto, alto. Y eso implica la gestión de la tesorería, es decir, es ser ordenados en el manejo de nuestras cuentas por cobrar, nuestras cuentas por pagar, el manejo de la liquidez. Esa creo que es la primera tarea que debe tener un empresario y alguien que lidera una firma, sea un socio o administrador o quien esté al frente de la firma, el control de la tesorería. El otro, el tema del manejo presupuestal. ¿Y por qué el manejo presupuestal? Porque al final a veces nos gana mucho este enamoramiento con nuestro negocio, ¿de acuerdo? Y a veces asumimos determinadas cosas, ¿no? Esto lo recuerdo mucho, a veces en mis horas de ocio o libres hacía capacitaciones Mm. y recordaba, o sea, tipo cuando estamos a un 31 de diciembre, estamos ahí con las famosas cábalas, las uvitas, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? La maleta ahí. De acuerdo, y tenemos no 50.000, pero muchos deseos para el siguiente año, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa después? ¿Cuántas veces has cumplido A justamente al fines de 100%? enero ya murió todo. ¿De acuerdo? Hay Entonces, estadísticas también de eso, que en ¿no? enero ya... ¿Y por qué? Porque en la práctica, y creo que no solamente es algo que aplica a la gestión de las firmas, sino en general, que no tenemos muchas veces esa conciencia responsable en el manejo presupuestal. ¿De acuerdo? Y eso es importantísimo porque en el manejo presupuestal yo puedo ser muy minucioso en mi estructura de gastos y puedo ir asegurando una utilidad deseada en función a los fines que yo considere convenientes. Entonces, ya O no sea, te estás rompiendo Tesorería, presupuesto. presupuesto y el tercero, para cerrar, sería el control de resultados. Tú no puedes manejar una empresa o una firma si no controlas los resultados. Y esto no solamente es las ventas, cuánto gano y la utilidad, sino hay que analizar las cuentas contables, el balance general, cuánto hay en caja, cuánto hay en cuentas por cobrar, qué pasó en estas cuentas por cobrar, cómo está mi grado de insolvencia, es decir, cómo se están levantando mis financiamientos, qué pasó aquí. Claro, A claro. veces
Suena muy teórico, pero es importantísimo Tantísimo. porque cuando tú tienes esa lectura mes a mes, te permite hacer justamente gestión. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y ahí es donde se va Y ahí, justamente la permíteme plata, ¿no? hacer acá Claro. una pregunta, entonces, Álvaro. Sobre eso, Álvaro, ¿qué tantos abogados tienes tú en tu programa que van recurrentemente? En realidad, de abogados como tal, pocos, ¿ah? Pocos, ¿no? Sí, te diría que unos 6, 7. No son muchos, No no nos son importa muchos. mucho el dinero. O sea. Es que no sé si es que no les, por algo eligieron leyes, pues no quieren saber No nada de quieren números. saber. Solo quieren Es verdad, saber es verdad. con cuánto llegan a fin de mes. Pero tú, O así sea, como Kenny le ha dado el consejo a los estudios, más como Ujú. empresa, al abogado que ya hemos conversado, ¿qué 3 consejos financieros le darías? Así, súper sencillos. A la persona de a pie, ya no empresa. Ok, o sea, sí o sí, lo típico, sus gastos tienen que ser menores a que sus ingresos. Perfecto. O sea, arrancando por ahí. Gasta ¿Ok? menos de lo que Gasta ganas. menos de lo que ganas. 2, la deuda es símbolo de crecimiento, la sobredeuda no. O sea, Importante. siempre tienes que tener en cuenta de que, oye, quiero ir a este seminario, pero está a 3.000 soles, tarjetazo, a 6 cuotas. 20.000 para- soles. 20.000 claro. soles. No, ahí ya no, pues, ahí ya no. ¿Pero por qué? Porque te tienes que capacitar. Llena tu cerebro, que tu cerebro llenará tus bolsillos. Eso. Tienes que hacer esa. Y número 3, eso ya es un tema más personal. Cásate con bienes separados. Es lo mejor. Es lo mejor. Y que no me dejas mentir. Es la verdad. Tienes teoría distinta a Ramsey, a tu ¿Por qué? gurú de... Ah, sí, bueno. Pero de es que finanzas. tienes que casarte con bienes separados porque no sabes en qué momento tú podrías comprometer toda la estructura financiera de la familia. Es verdad, es verdad. O protegerla, o protegerte también de... También. Muy buena salida para tu Sí. propuesta. Sí, Claro, claro. Mi prima ahora lo va... Claudita ahora. No duerme en la casa, Álvaro. Bien. Tenemos bienes separados. Sí, claro, claro. Álvaro es mi primo, para lo que no saben además, por eso que nos fastidiamos. Muy bien, tenemos esa confianza. Muy bien, vamos a hacer ahora un ping-pong. Este ha llegado más de 1 millón ya de vistas. A su madre. mentira. Bien. Eso para Álvaro es nada, eso es del día a día. Mm. Muy bien, vamos Por a... Yo les favor, digo una palabra. agradecido. Yo les digo una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les viene a la mente. Pueden decir una palabra si quieren. Los del programa anterior respetaron. O unas 3, 4 palabras. Tampoco un texto, un testamento tampoco. Claro, claro. ¿Por quién quieren empezar? Después hago un change ahí, hago un cambio. Empezamos por Kenny. Sí, Sí, claro. Perfecto. Tarjeta de crédito. Una herramienta financiera. Ok. Aliada. Aliada, muy bien. Deuda. Apalancamiento. Ok. Positivo. Sí. Positivo. Crecimiento sano. Crecimiento sano, muy bien. No la sobredeuda. No, me faltó la poner esa. sobredeuda, sí esa ahí es, claro. Ahorro. Importantísimo. Sí. Sí, necesario. Necesario. Ahora vamos a empezar por ahora. Inversión. Largo plazo, Largo plazo. siempre. Inversión. Tiene que estar asociado a la creación de valor. Perfecto. Ahí está, es picante esta. Abogados. Fuera los No, mentira. Uy. Le hemos puesto en compromiso acá. Abogados. La verdad es que sí, ¿ah? Porque conozco muy buenos y también conozco muy malos. Pero una palabra que se tenga en la mente con abogados. Desorganizados. Eso, abogados. Profesionales capacitados. Él tiene que, porque él trabaja con estudios, o sea, pero tú no. Claro. No son tus clientes, si no hablaría bien. Dinero. Sinónimo de riqueza. Dinero. Amigo. Ay, amigo, muy bien. Ujú. Ética. Inherente a la práctica profesional. Ética. Obligatorio y necesario. Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a la parte de preguntas, sorpresas. Esto son preguntas que no se lo esperan. Siempre nuestros invitados salen llorando aquí de la emoción de las preguntas. Por favor, elige una. Es así como... Sí, como... ¿Se le puede dar la vuelta todavía o no? Sí, claro, ¿Sí? no, ya léanla, sí. Paletazo, dice. A ver. A ver, ahí hemos empezado por Kenny, ahora vamos a empezar por Álvaro. A ver, tienes que leerla en voz alta y nos dices tu Wow. respuesta. Acá me puedo ir 40 minutos con esta respuesta. No, por favor, no. Mira, la pregunta es, si tuvieras que elegir solo un tipo de inversión entre invertir tiempo con tu familia, en tu negocio o en el trabajo, ¿cuál elegirías y por qué? Yo dije que la gente sale llorando. Sí. Acá es claro en el momento en el que vives. Ujú. O sea, el balance suena bien, te lo venden bien, pero tú tienes que reaccionar en el momento en el que estás viviendo. Si estás en un momento de facturar mucho, una oportunidad que se te presenta pocas veces en la vida, y si no tienes que dormir, no duermes.
Si no tienes que comer, no comes. Eso sí, tienes que estar tiempo con tu familia, pero bajarlo. 1 hora al día, media hora al día. ¿Por qué? Porque todo lo que estás trabajando ahí lo vas a disfrutar a largo plazo. Y en el largo plazo todos hemos pasado, o al menos conocemos los casos de nuestros abuelos o bisabuelos que terminaron en salud ahí en un pasillo. Y no creo que querramos lo mismo. Por eso lo digo, tienes que reconocer en el momento en el que estás. Perfecto. ¿Ok? O sea, si estás arrancando, métele con Y tienes todo. una oportunidad. Y si te presenta las oportunidades se te presentan. Exacto. Es inevitable. Entonces cuando se te presenta, te fajas. Y es ahí, si tienes que sacrificar un poco familia, y Lo haces. si te entienden porque te aman, entonces lo haces. Kenny, tu pregunta, por favor, a ver. A ver, ¿cuál es la decisión financiera que nunca tomarías y por qué? Ujú. A ver, he visto muchos casos, y ya no hablo solamente o me limito a la firma de abogados, sino también a nivel empresarial. Y por ahí voy a tocar un tema personal, porque también he tenido la oportunidad de incursionar en negocios. A veces nos ganan mucho los apasionamientos, ¿no? En una oportunidad conocí a una empresaria boliviana que ellos tienen mucho este enfoque de que el dinero no puede estar sentado, el dinero no puede estar ocioso, ¿de Ujú. acuerdo? Tiene que moverse. Y ese moverse no es 100 soles o $1000, sino puede ser pues una cantidad bien interesante, ¿no? Y lo que hacen en su lógica es diversificar, ¿no? Entonces ella estaba en una línea de importación, había creado una línea de transportes, empresas bastante interesantes. Pero a veces es importante aplicar metodología financiera, ¿no? Porque a veces no solamente es ese olfato o esa visión para poder llegar, porque hay un momento en donde sí te tienes que rodear de gente que sí sabe, ¿de acuerdo? Como en todo en la vida, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasó a esta persona, ¿no? Que tenía ya 3 o 4 empresas vinculadas que eran altamente rentables y seguía en ese ímpetu como chico de 20 y tantos años de quererse comer el mundo y quería seguir ampliando nuevos nichos. Y le pasó que se incursionó en otros negocios, le fue mal, por ahí colapsó también con su empresa de transportes, accidentes, no había previsto algunas cosas y se le vino a la tarde. Cuando me conoce ya tenía el problema adentro. Lo mismo pasó con una empresa agroexportadora, conversó con el dueño y me dice, oye, me iba muy bien en la parte norte, decidí invertir en el sur tiene el problema del agua, Ica, 2 millones de soles al agua, Wow. ¿de acuerdo? Y eso pasa, ¿no? A nivel personal también me tocó formar parte de esta estadística. En algún momento A todos, ¿no? tenía un negocio y le prestaba servicios a una empresa de seguros muy interesante, muy conocida en el mercado peruano. Y hubo un momento en que dejó de pagar, ¿no? Y al final empecé a coger las cuentas corrientes, la billetera y empezar a saldar. Y nada, dije, oye, o sea, al final mis cuentas por cobrar estaban aquí y mi disposición de efectivo aquí. De acuerdo, cuando hay opciones en el mercado peruano como el factoring o en todo caso empezar a reducir la prestación del servicio, etcétera, Exacto. etcétera. Pero cuando estás al frente a veces te ganan esos enamoramientos. O sea, digamos que Y creo que un error. exacto, y creo que esa sería la primera lección que le dejaría a tu audiencia, David. Justamente, hay momentos en que hay que pisar el llano. O sea, cuando estamos al frente, es cierto, Ok. hay que ir adelante, ¿de acuerdo? Como dijo Álvaro, todo depende en la etapa en la que te encuentres, Ya. ¿de acuerdo? Pero cuando tú ya sientes que de alguna forma la estructura ya está medianamente grande, Ajá. ¿de acuerdo? Es bueno de alguna forma rodearse de gente que sí conoce y es bueno pisar un poco el llano, ¿no? Claro. Yo por eso siempre Yo lo tengo tenía- acá, Álvaro. Yo tenía un profe que siempre me decía, tú tienes que estar en un lugar donde siempre te sientas, sorry por la palabra, el más estúpido. Ujú. O sea, el más ignorante. Siempre busca eso, ¿no? Yo por eso siempre O me sea. junto con Álvaro, que siempre me da todo. No, va por el. Yo me siento. Pero es que es cierto, o sea, sí es cierto de que tienes que buscar, pues, rodearte de gente que sepa mucho más. Perfecto. Muy bien. Ha sido, creo, una conversación súper interesante que seguramente traerá muchas ideas, muchos temas para aplicar por parte de los estudios abogados, que son muchísimos, ¿no? Hay chicos, hay medianos y grandes. Álvaro, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy en TikTok como Causa Financiero, en Instagram también como Tu Causa Financiero y tienen la página web tucausafinanciero.com. Y pronto va a ser su roadshow ahí por todo el Perú, Álvaro. Tenemos una gira por todo el Perú y Por todo el tenemos Perú. el Finance Fest Es un poco el artista. 21 de noviembre. El primer festival de finanzas. Eso. Ahí vamos a estar. Kenny, ¿tú?
Antes de podemos culminar encontrar? la entrevista, yo creo que es importante que cuando hablemos de finanzas siempre recordemos 4 elementos, ¿no? El tema de rentabilidad, importantísimo porque es la coherencia que tiene tu utilidad con lo que le estás destinando, el recurso monetario al que le estás asignando. El tema de la liquidez, porque es importante lo que me está dejando para poder, después de cubrir mis obligaciones de corto plazo. El riesgo va en toda operación de negocios, que puede ser favorable o desfavorable, pero es importante medirla y cuantificarla, y la creación de valor. Creo que aplica a nivel personal como a nivel de los negocios, ¿no? Que vayamos creciendo en el camino. Sin eso no hablamos de finanzas. Perfecto. ¿Dónde te Sí. encontramos? Bueno, Kenia Sarte, mis redes personales y En LinkedIn, ahí en lo he LinkedIn. visto Sí, muy bien. correcto. Ahí también ha tenido sus entrevistas, Kenny. Qué Muy bueno. bien. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les doy muchas gracias por habernos escuchado. Esto es El Rincón del Compliance, el podcast. Hoy día es cuando las finanzas nos aprietan, ¿qué debemos hacer? Muchas gracias y hasta la próxima.